Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Y vengo con un postre que te va a encantar, un postre de café hiper cremoso en vasitos individuales que luego vamos a desmoldar, que estoy seguro que te va a fascinar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Y arranquemos con la receta, que no puede ser más fácil y más rápida de hacer. Voy a poner un cazo al fuego y añado 200 mililitros o una taza de leche, con la misma cantidad de nata o crema de leche, la que se usa normalmente para montar. Exactamente 35% de materia grasa y ahora media taza de café, el café que tú quieras, si lo haces soluble, de cafetería italiana, el que más te guste, media tacita para adentro y 50 gramos de azúcar común, que serían 3 cucharadas y media aproximadamente, y un poquito menos de 3 cucharadas y media. Ahora varillas, dejamos aquí a fuego medio hasta que nuestro azúcar funda totalmente. Despacito, primero le damos una buena mezclada y una vez que lo tengo así, me voy a poner a preparar la gelatina. Voy a usar 3 hojas de gelatina para que esto cuaje. Si no consigues hojas de gelatina, no pasa nada. 4 gramos y medio de gelatina en polvo, hidratada, exactamente igual que aquí, con agua fría, pero la tienes que medir. Va a ser 3 veces la cantidad de gelatina en polvo de agua una vez hidratada. Listo, ya la podemos usar. Aquí lo dejo que esto continúe aquí calentando y cuando va a romper el borde, fíjate aquí el bordecito, ya la burbujita, en ese momento lo saco. Pasaron unos minutos y ya tengo perfectamente hidratada mi gelatina. Importante, el agua fría. Todo adentro y ya solo queda con el calor remanente. Ya he sacado la leche, la nata y el café del fuego y afuera del fuego voy a darle con las varillas, como estás viendo. No me dirás que no es rápida esta receta. Ahora voy a pasarla a otro recipiente para que pierda un poco de temperatura. Los moldes que yo voy a usar para hacerlo son de cristal muy finito, así que hay que tener cuidado para que el cambio de temperatura al echar un producto más caliente no vaya a rajarlos. Así que yo los pongo aquí y le doy durante un minutito antes de ponerlos aquí. Estos moldes, puedes usar vasitos de cristal, puedes usar moldes de aluminio, lo que tú quieras. Y a continuación les voy a poner caramelo líquido. Los voy a forrar por dentro con caramelo. El caramelo este es comprado. Puedes hacerlo en casa y tenerlo perfectamente en el frigorífico. Caramelo líquido casero. Si no sabías, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que ahora cuando acabes con el vídeo veas qué fácil es de hacer. Lo que pasa es que yo uso bastantes recetas, uso el flan este que viene en sobres, así que los que me sobran, pues lo aprovecho en estas ocasiones. Acto seguido, ya solo queda rellenar nuestros moldes, nuestros vasitos. Voy a poner una cuchara para que al caer el líquido no me haga mucho hueco del caramelo y quede repartido más o menos como ya lo puse al principio. Ya tengo repartido entre mis 3 vasos, solo queda dejarlos a temperar, llevar al frigorífico y hasta que cuaje 1 hora y media, 2, 3 horitas, los tienes así. Si lo haces de un día para otro, perfecto. Y ahora desmoldamos. Podríamos comerlo directamente en el vaso, evidentemente, pero ya que lo hemos hecho así, mira qué presentación tan chula, el caramelo que nos baña todo nuestro postre de café, que es una maravilla. Míralo, bien bailongo. Aquí, ingredientes como siempre, para que pauses, copies. No te olvides que en la descripción siempre te los voy a dejar. Y bueno, ahora sí, mi momento favorito. Riquísimo, una delicia, tienes que hacerlo, te va a fascinar y cuando lo hagas, vuelve y me dejas en comentarios si es verdad o no, que está increíble. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.